Gracias por el privilegio de poder alabarte, por el privilegio de vivir en tu presencia y poder cantar alabanza siempre a Él. Y esta noche vamos a estar viendo, hermanos, la tercera carta de Juan. La semana pasada estuvimos viendo la segunda carta de Juan, cómo el apóstol Juan, el apóstol amado, hablaba de caminar en la verdad, de que esa verdad permaneciera en el creyente, de conocer esa verdad. Y habíamos visto que esa verdad es Cristo, su persona. Y esa es la verdad en la cual nosotros hemos venido, estamos conociendo, ¿no? Él se ha hecho ese camino para nosotros poder conocer la verdad en Él. Él es la verdad. Y algo muy importante que mencionamos es que ese es el enfoque de nuestros corazones, conocerle a Él, conocer la verdad. No, ¿verdad? Muchas veces el creyente quiere saber cuáles son las doctrinas falsas, cuáles son... Y eso se va conociendo, pero la esencia para nosotros es conocerle a Él, porque cuando le conocemos a Él y su Espíritu Santo, ¿verdad?, se mueve continuamente en nuestros corazones y nos está enseñando. Cuando viene el error, cuando viene lo falso, podemos darnos cuenta, porque estamos conociéndole a Él. Alguien puso un ejemplo una vez que cuando alguien trabaja en el banco, lo que le enseñan a conocer es los billetes buenos, no los falsos. Entonces, cuando viene un falso, tú puedes reconocerlo perfectamente porque conoces el bueno. Y nosotros en Cristo hemos llegado a algo tan grande como conocer su preciosa persona que ha venido a redimirnos, a salvarnos, a llevarnos a participar de su gloria, de su eternidad. Entonces, cuando le estamos conociendo a Él, el Espíritu Santo también nos va dando el discernimiento, el poder darnos cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué es lo falso, ¿verdad? Cuando estamos en la verdad, en Cristo mismo, y cuando es el engaño o la mentira lo que ha entrado. Y hoy día vamos a estar viendo tercera de Juan, y esta es una carta personal que manda el apóstol a su amigo Gallo. Le llama amado, era su amigo. Las amistades más lindas que nosotros vamos a hacer van a ser en Cristo Jesús. ¿No? Las amistades en el mundo van y vienen. Y cualquier motivo muchas veces es para discordia, pero en Cristo las amistades se cultivan y perseveran por causa del Señor en nosotros, porque son para siempre. Cuando le amamos a Él, también amamos a los hermanos, y entre los hermanos a veces encontramos tan buenos amigos, ¿verdad? Que amistades para cultivar. Y aquí el apóstol le manda una carta a Gallo. Gallo era un anciano. Vamos a leer aquí en tercera de Juan del 1 al 4. Dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Nuevamente el apóstol está hablando de amar en la verdad, amar en Cristo, dar testimonio
de esa verdad a través de la vida de este hermano Gallo y de andar en la verdad, caminar en la verdad, el poder practicar aquello en que estaba conociendo este hermano. Y el anciano, el apóstol Juan, a Gallo le llama el amado. Qué lindo, era una relación también de amistad. Y en el verso 2 le dice algo muy importante, que él desea que él fuera prosperado en todas las cosas y que tuviera salud, así como prospera su alma. Muy importante, porque en Cristo el orden de las cosas cambia. Antes de venir al Señor, todas las cosas naturales de esta vida son las más importantes. Todas las cosas naturales, ¿verdad? El estudiar, el trabajar, el hacer dinero, y uno va pasando los años y quiere hacer otras cosas en la vida, pero todo en el orden natural. Cuando venimos a Cristo, el orden de prioridades cambia, porque las cosas más importantes van a pasar a ser las espirituales, los asuntos de la salvación, el conocer a Dios, el entrar en sus caminos, el caminar en Cristo, cambia ese orden. Por eso podemos recordar que Mateo, vamos a ir a Mateo 6:33, este principio en el reino de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que nos manda el Señor. Cambia completamente. Primero vamos a buscar el reino de Dios y lo que es de la justicia de Dios. Ya no son las cosas naturales. Uno ya no vive para las cosas de esta vida, de este mundo, sino que empieza a vivir para el Señor. Y qué precioso es lo que le dice el apóstol Juan a su amigo Gallo, ¿no? Que él deseaba que él pudiera prosperar. El prosperar tiene que ver con avanzar, tiene que ver con alcanzar triunfos, pero que todo eso que él prosperara en lo natural y que su salud estuviera tan buena, conforme prosperaba la parte del alma. Y para nosotros eso es muy importante, hermanos, porque Dios quiere primeramente el progreso de su vida. Él nos ha dado su vida, nos ha traído el nuevo nacimiento. Por medio de ese nuevo nacimiento nos ha dado la vida eterna. Él mismo ha venido a nosotros. Y ahora tenemos ese privilegio de poder conocerle cada vez más. Y entonces Él viene a ser lo más importante para nosotros. El conocerle, el alabarle, el conocer las escrituras, hermanos, es tan importante para nosotros los cristianos. No solo asistir a los servicios, sino tener directamente nosotros, leerlas, meditarlas, anotarlas. Y Dios cambia ese orden. Ahora Él va a ser primero. Tiene que ver con ese primer amor. Tiene que ver con que siempre esté fresco el amar al Señor por sobre todas las cosas. Vamos a leer en Marcos 12, del 28 al 30. Marcos 12, del 28 al 30. Dice: acercándose uno de los escribas que había oído disputar
que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, que es lo que nos dice Deuteronomio 6. Amar al Señor, ¿cómo es ese amar al Señor? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Nosotros nos entregamos a amar al Señor. Y así como prospera el alma, ¿verdad? También va a prosperar las otras cosas. Y se cumple lo que dice Mateo 6, que cuando uno realmente está buscando al Señor con todo su corazón y te entregas aún considerando muchas veces que pierdes cosas naturales, que pierdes, por así decirlo de alguna manera, ventajas naturales, realmente no las pierdes. Dios las da, pero como añadidura. Porque lo más grande, ¿verdad?, es entrar en ese vivir en la presencia del Señor, vivir delante de Él, comer de Él todos los días para que esté, ¿verdad?, esa agua viva saltando de nosotros a otros. No solo llenarnos a nosotros, sino salpicar a otros. Y queremos esa agua viva. Y qué lindo, hermanos, porque Juan le dice a su amigo, yo deseo que tú prosperes en todo y tu salud esté muy bien, así como prospera tu alma. Nosotros queremos que prospere nuestra alma. Por sobre todas las cosas, crecer en amar a Dios, crecer en considerarle a Él, crecer en dejar cosas de esta vida para darle lugar al Señor. Eso tiene que ver con el tiempo que separamos para reunirnos, para congregarnos, para alabarle, para bendecirle, para tener nuestra lectura personal y gozarnos de comer ese pan de vida, porque llena nuestro ser, llena nuestras entrañas, llena nuestra vida para poder también, ¿verdad?, ser pan para otros. En Cristo podemos ser pan para otros. Si nos nutrimos de Él, podemos ser pan para otros. Así que el anciano, el apóstol Juan, a su amado amigo Gayo, le deseaba esto y estaba gozoso de que ese hermano estuviera caminando en la verdad. Ahora vamos a ver por qué estaba tan gozoso que él estuviera caminando, practicando esa verdad. La verdad no solo la conocemos, la practicamos y hay que practicarla cada vez más. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre que nosotros, ¿verdad?, seamos creyentes que estamos viviendo en Él, amándole día a día y que no nos volvamos personas religiosas, que sabemos mucho, pero no lo practicamos. Queremos practicarlo. Vamos a leer la segunda parte. Vamos a regresar a Juan 3 y vamos a leer del 5 al 8. Del 5 al 8. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Así que le dice, amado, fielmente te conduces
cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Qué pasaba aquí? Realmente vemos la iglesia de ese primer siglo y realmente venían hermanos a la iglesia local a compartir, a dar, luego seguían su viaje, o a veces eran hermanos que pasaban, estaban de paso, pero necesitaban ser atendidos. Y este precioso amigo del apóstol, Gallo, lo que hacía era atenderlos y lo hacía como un servicio con dedicación. Él era hospitalario, los recibía. Dice el verso 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El acoger tiene que ver con recibir, con abrir, ¿verdad? El deseo de atender, de prestar un servicio conforme a la necesidad que se necesita. Y eso es muy importante para todos nosotros, hermanos. Porque aquí en el verso 8 realmente dice nosotros, pero es a la iglesia también. Los creyentes tenemos que practicar la hospitalidad. Y la hospitalidad se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas, en muchos servicios. Aquí el apóstol le está diciendo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Eran diferentes servicios, ¿verdad? Uno puede prestar un servicio abriendo su casa o proveyendo un lugar para que puedan ir los hermanos que necesitan hospedaje. Y entonces vienen los servicios que se necesitan con ese hospedaje. Y es muy lindo, hermanos, que nosotros podamos ir a estas escrituras y conocer que cada uno de los hijos de Dios estamos llamados a practicar el poder recibir. Muchas veces nosotros pensamos, no, yo no puedo. Vamos a verlo de la otra manera. ¿Qué tal si pensamos, Señor, yo quiero? Porque si leemos las escrituras nos invitan a ser hospitalarios. Y la hospitalidad tiene que ver con estar contento de recibir esos huéspedes y atenderlos. ¿Ve? Porque mire, yo puedo abrir la puerta de mi casa, dejar entrar a alguien, servirle una comida y no haberlo recibido. No tener gozo de recibirlo, ni estar con la apertura de que se pueda compartir. ¿Entiende la diferencia? El ser hospitalario tiene que ser con acoger, recibir, estar dispuesto, ¿verdad? A no solo prestar ese servicio, sino ser parte de. Ahora, vamos a ir por un momentito a Levíticos 19:34, porque en la palabra, desde que se dio la ley, el Señor mandaba a ser hospitalarios con el extranjero. En Levíticos 19:34 dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuimos en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Lo amarás como a ti mismo. En sí era una costumbre oriental que todo aquel que pasaba y necesitaba posada, tú recibirlo y darle un lugar donde pudiera él descansar y alimentos. Era una costumbre. Conforme el pueblo fue creciendo y desarrollándose, realmente se fue perdiendo, se fue diluyendo. Empezaron a ver los mesones. Cuando Jesús vino, ¿verdad? Lo que habían era mesones. Pero
pero en realidad era desde la ley, venía ese poder atender, ese poder acoger. Ahora, para nosotros lo tenemos en la palabra, en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Romanos 12:13. En Romanos 12:13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando. Mire, estos son consejos para los cristianos. Si leo desde el verso 12, son consejos para nuestra vida de creyentes. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y es como un presente, practicando. El ser hospitalarios, ¿verdad? El poder recibir, atender. ¿Qué necesidad tiene este hermano? Voy a acogerlo, voy a ver cómo puedo atenderlo, ¿verdad? Muchas veces viene una visita a la iglesia local y es una cuestión de la iglesia también. Vamos a ver que uno de los requisitos para el anciano es ser hospitalario. Pero como iglesia, los hermanos también nos ejercitamos, ¿ve? Porque la pregunta no es, o mejor dicho, no se debe decir, yo no puedo hacer nada, no estoy en capacidad de hacer nada. No, la pregunta es, ¿qué puedo yo hacer para extenderme, para colaborar? Porque algo puedo hacer, ¿verdad? Quizá yo puedo ir, quizás yo sé hacer esto y puedo atenderlos en esta manera, en este servicio, ¿no? Algo que se me ocurre cuando hemos ido, por ejemplo, allá en Huancayo, confirmar los pasajes. Muchas veces no ha habido internet. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Un hermano, otro hermano nos ha llevado a la agencia, porque ahí sí se podían confirmar. Entonces, es verdad, son servicios importantes, servicios que se van necesitando en la estadía de alguien. De repente necesitas eso, confirmar un pasaje, ir a comprar algo que estás necesitando, o se enferma y necesita una medicina. Y la iglesia entra, ¿verdad?, en operación también, y nos ejercitamos en servir. O sea, yo no puedo hacer 2 o 3 cosas, puedo hacer una, puedo hacer la mitad de una. Ahora, el anciano sí tiene como requisito el ser hospedador, hospitalario, ¿ve? Vamos a ir a Timoteo, a primera de Timoteo 3, verso 1 y 2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es un requisito, ¿ve? Es necesario. Por eso es que nos ejercitamos, porque uno no se levanta un día y es una persona súper hospitalaria que quiere recibir a todas las personas y llevarlas y atenderlas y traerlas. No, usted lo va haciendo poco a poco, y en el ejercitarse el Señor añade, ¿verdad? Te da mayor capacidad de poder atender. Por eso es importante para cada uno, y especialmente para los que estamos frente a la congregación, poder ser hospitalarios, recibir, atender, prestar servicios. Ahora Gayo prestaba servicios no solo a los que conocía, sino especialmente
también a los que no conocía. Fíjese qué importante. Así que es un privilegio. Por eso Hebreos dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y hay mucha bendición, hermanos, en ser hospitalario, porque mientras tú prestas esos servicios a algún hermano de abrir tu casa, atenderlo o proveer un lugar para que estén atendidos y tú movilizarlos, ¿qué están necesitando? Pues en eso tú los atiendes, viene otro hermano, se hace cargo de ellos también. En ese servir, hermanos, en ese ejercitarnos, hay mucha bendición para nosotros. Hay el gozo del servicio. Hay el gozo del Señor en nuestras vidas, que tú te estás dando con lo que tú tienes, porque nadie da lo que no tiene. No podemos dar lo que no tenemos, pero podemos dar lo que tenemos. Y ese es nuestro gozo, ¿verdad? Nuestra alegría y el compartir. Por eso cuando tú sirves a alguien, ¿verdad? Se estrecha ahí una relación. Si el servicio es en Cristo, que tú lo has acogido y has abierto, eres parte de atender a ese hermano, a esos hermanos, se hace ahí una relación. Eso es lo que sucede, porque te has dado, te has hecho parte de. Así que esta carta es muy importante para nosotros porque nos habla de esa hospitalidad. Ahora, fíjense, hermanos, Jesús fue más allá. En el Evangelio, en Mateo 10, en Mateo 10 del 40 al 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Wow, hermanos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando alguien nos recibe a nosotros, recibe al mismo Señor. Cuando nosotros recibimos a alguien, es recibir al mismo Señor. ¿No es esto grande? Y esto, ¿verdad?, fue declarado por Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Uno recibe a alguien que esté en Cristo, tú recibes al Señor, recibes a Dios mismo. ¡Qué bendición! El verso 41 dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La hospitalidad tiene recompensa de parte de Dios. Todo aquel servicio, hermano, muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que esto que yo voy a hacer no es tan importante. Oh, no, sí, es muy importante. Para ti quizás no es importante, pero a los ojos de Dios es importante. A los ojos del Señor es importante. Y aún el vaso de agua fría que uno da va a tener recompensa. ¿Cuánto tenemos que ejercitarnos, hermanos? Que cuando viene la oportunidad, ¿verdad? Yo no digo cuando viene una visita a la iglesia local, vienen los hermanos, yo no digo, lo siento, solo los voy a ver en el servicio. No. ¿Qué puedo hacer yo para estos hermanos? ¿Cómo yo los puedo atender? ¿Cómo yo puedo servir? Quizás yo puedo hacer este tipo de servicio. Quizás necesitan algo en la internet. Yo puedo ayudar con esto. Quizás necesitan movilizarse acá. Oh, yo voy a ayudar con esto. ¡Qué glorioso! Servicios delante de Dios quedan escritos en los libros de la vida, ¿verdad? Todo lo que hacemos para el Señor, para los siervos de Dios, es grande. El que recibe a un profeta, recompensa de profeta. El que recibe a uno
de sus hijos, ¿verdad? Recompensa el que recibe a un justo. Y uno no lo hace por la recompensa, pero Dios lo ha dejado registrado en su palabra, porque eso tiene compensación. Y por eso nosotros nos animamos por las escrituras, por conocerle a este Dios tan grande que tenemos, de ejercitarnos en la hospitalidad. De repente yo no puedo hacer nada, pero puedo llamar a alguien para que lo haga. ¿Ve? Y usted atiende, y usted sirve, y usted se da, y usted se hace parte. Ahora, también nos da mucha luz un verso en Lucas 14. En el Evangelio de Lucas 14, del 12 al 14. Lucas 14, del 12 al 14. Ahora, esto, ¿verdad?, nos hace pensar en la hospitalidad. Verso 12. Dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué lindo. Yo también puedo escoger a quien, ¿verdad?, servirle hospitalariamente, hacer servicio. Y qué lindo, tú puedes también decidir por aquel que está cojo, ciego, manco y que no te va a poder devolver. Gloria al Señor, ¿verdad? La palabra nos enseña, la palabra nos instruye. Cuando hagas ese banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los ciegos. Aquel que de verdad esté en necesidad y que tú vas a hacer un servicio a ese santo y vas a hacerlo delante de Dios y queda, ¿verdad?, delante de Dios. Ser hospitalarios, amados hermanos, ejercitémonos. La puerta no puede estar cerrada, la puerta tiene que estar abierta a lo de Dios. Y cuando viene la oportunidad, nosotros, ¿verdad?, tener esta palabra morando tanto en nuestros corazones que dice: yo voy a hacer esto. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo yo puedo colaborar? Así yo colaboro. ¿Ve? No nos tiramos para atrás. Quizás alguna vez nos tiramos para atrás, pero ya no, porque los tiempos vienen que necesitamos estar abiertos a todo lo que Dios trae. Nosotros le decimos sí. Oh, estos hermanos necesitan un servicio, sí, vamos a hacerlo. Estos hermanos, sí, los conocemos, qué bueno. No los conocemos, también los servimos. Ahí está Gallo, un buen ejemplo, andando en la verdad, caminando en la verdad. El amado Gallo estaba sirviendo y siendo hospitalario. También en el verso 12 está Demetrio, pero él está hablando, el apóstol, de su fe, pero quizás también era un buen ejemplo de recibir, de acoger. Ahora, vamos a ir a la siguiente parte de Juan 3. Vamos a regresar a Juan 3. Qué lindo que el Señor nos invita a practicar la hospitalidad. Pero aquí mismo hay un ejemplo, ¿verdad?, de alguien que no practicó, que al contrario, no recibía a los hermanos, de Diótrefes. Vamos a leer ahí del 9 al 11. Siempre en la fe tenemos los buenos ejemplos y los malos ejemplos. Los buenos ejemplos nosotros queremos seguirlos. Los malos ejemplos no los queremos seguir. Aprendemos para hacer lo bueno, ¿verdad? Cuando hay un mal ejemplo, nosotros aprendemos que eso no queremos hacer. Y los buenos los seguimos.
Entonces, dice aquí en Tercera de Juan, en el verso 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y tenemos aquí el ejemplo de Diótrefes. En realidad, él exactamente era lo que no se debía hacer, ¿verdad? Él se puso como primero, se enseñoreó de esa Grey, de esos hermanos, pero tenía muchas cosas que estaba haciendo mal, porque no solo quería él tener ese primer lugar, sino hablaba también, dice palabras malignas contra los hermanos, no recibía a los hermanos, prohibía a los demás recibir a los hermanos, y a quienes desobedecían eso, es decir, los que hacían lo correcto, los expulsaba. Y qué importante es, hermanos, hay una enseñanza muy linda que nos dejó nuestro amado hermano Marcos sobre el gobierno de la iglesia local. Y ahí veíamos que realmente el modelo bíblico del gobierno local de la iglesia es el gobierno de ancianos, ¿verdad? Lo que vemos aquí con Diótrefes es lo que no debe suceder, que él se puso en dominio, en autoritarismo. Nosotros tenemos que recordar que Jesús es la cabeza de su iglesia, es la cabeza de su iglesia universal, es la cabeza de la iglesia local. Y cada uno de nosotros, eso lo dice Colosenses, vamos a leerlo, en Colosenses, en el capítulo, cada uno aprendemos a tomar de la cabeza. Dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, no haciéndose de la cabeza. Pero nosotros tenemos que asirnos de la cabeza. El asir significa cogerse fuertemente. Y nosotros tenemos que cogernos fuertemente de Cristo. Cuando somos bebés espirituales, durante un tiempo, ¿verdad? Nuestros maestros en la palabra nos llevan, nos dan la leche espiritual y nos enseñan, pero nos llevan a que cada uno podamos agarrarnos de Cristo y nutrirnos de Él directamente y estar recibiendo de Él directamente. Él es la cabeza de toda la iglesia, Él es nuestra cabeza. ¿Ve? Y nosotros tenemos que ser guiados siempre al Señor para nutrirnos directamente de Él. Por eso dice que haciéndose de la cabeza, dice no haciéndose de la cabeza, pero nosotros tenemos que asirnos de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros nos tomamos fuertemente y Dios nos nutre. Y nos nutre, ¿verdad?, a cada uno. Y nos nutre a todos. Y el crecimiento nos lo da el Señor. Así que primero tenemos, ¿verdad?, esa relación con Él. De recibir directamente de Él. Ahora, Efesios también nos enseña, entre nosotros haya sometimiento los unos a los otros.
Vamos a ir a Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es otra cosa que nos enseña la palabra, ¿verdad? No señorearnos unos a otros, no subyugarnos unos a otros, sino someternos unos a otros en el temor del Señor. Yo tengo que reconocer la vida de Cristo en ti, tú tienes que reconocer la vida de Cristo en mí, tenemos que reconocer la vida de Cristo en el hermano, en la hermana. No nos es indiferente, ¿verdad? Es un hermano nuevo, hay que reconocer la vida de Cristo en él. Es un hermano muy antiguo, hay que reconocer la vida de Cristo en él. Y nos sometemos, ¿verdad? Cada uno reconoce su lugar. Sin embargo, una de las cosas lindas que habíamos aprendido es que el Señor a través de su palabra nos enseña que el gobierno local de la iglesia es por los ancianos. Y habíamos visto que los ancianos son esos hermanos, ¿verdad? Que el Señor va concediendo más madurez y pueden estar al frente de la grey, sobreveer la grey, sobre cuidar, ¿verdad? Poder cuidar a los hermanos. El anciano no es una persona perfecta. El anciano ha madurado en la fe, pero el anciano sigue madurando en la fe, porque ninguno de nosotros estamos hechos. El anciano está entre los hermanos. Pero qué precioso es, porque ese gobierno de ancianos es lo que hace, ¿verdad? Que haya siempre pluralidad y no se dé un ejemplo como el que vemos aquí en Tercera de Juan de Diótrefes, que él quería y logró, ¿verdad? Dominar y enseñorearse y aún decir cosas malignas contra los otros hermanos. Pero si nosotros podemos aprender que el gobierno en toda iglesia local tiene que ser por los ancianos, entonces vamos a funcionar como Dios quiere. En Hechos 14, 22, 23, y esta es la primera iglesia, ¿verdad? Esta es la iglesia primitiva que es nuestro ejemplo, porque fue la iglesia que nació en Pentecostés y que funcionó así durante tantos años. Después vino a deformarse este modelo, pero en Hechos 14, 22 dice, aquí está los hermanos, aquí está Pablo, ¿verdad? En el 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos constituyeron ancianos, ¿verdad? Los que conforme el Espíritu Santo lo guió a Pablo y a los que con él estaban, eran los más maduros, que habían caminado un poco más en el Señor, que tenían más discernimiento, los constituyeron. Por eso Proverbios dice, ¿verdad? Que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y cuando hay esa pluralidad, mínimo tienen que haber 2 o 3 o 4. Pero entonces en toda iglesia local no se da, ¿verdad? El que alguien pueda señorearse sobre las vidas. Y algo muy precioso que Pablo dice es que la autoridad que se le había sido dada era para edificación y no construcción, no destrucción. Toda la autoridad que Dios nos da, hermanos, cuando nos pone frente a los hermanos, es para edificar, para animar, para exhortar, nunca para destruir. Porque más bien, eso es lo que vamos a hacer, llevar a las ovejas al Señor, llevar a los hermanos a Cristo, a que se agarren de Él, a que aprendan a recibir directamente de Él, a animarlos,
a exhortarlos a que sean edificados. Qué importante. Mientras más, ¿verdad?, el Señor nos permite poder participar, de cuidar a los hermanos, de ver por los hermanos, siempre es para que sean edificados, para que puedan avanzar, para que puedan continuar. Y aquí Diótrefes, ¿verdad?, se olvidó de todo. Y él estaba tomando el poder, tomando el control. Y cuando nosotros vemos eso, hermanos, tenemos que recordar las Escrituras. Que todos estamos llamados a beber de Cristo directamente, que tiene que haber sometimiento de los unos a los otros, que el gobierno en una iglesia local es siempre plural y que toda autoridad que viene de Dios es para ser edificados en Él, para continuar, para nosotros podernos nutrir más, para poder avanzar, ¿verdad? Y esto es muy importante. Vamos a ir a Primera de Pedro. Dice en el capítulo 5:1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué lindo el apóstol Pedro. Yo anciano también con ellos. Ahí estaba, ¿verdad? Entre ellos. No estaba sobre ellos, tampoco estaba debajo, estaba con ellos. ¿Ves? Estaba sobreviviendo por la iglesia local ahí en Jerusalén. Y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El apacentar tiene que ver con nutrir. Hay que nutrir, hay que dar. Dice, cuidando de ella. Hay que cuidar. Mire qué precioso, hermano. Muchas veces, ¿verdad? Podemos ver autoritarismo, podemos ver, pero nosotros tenemos que ir a la palabra. Y queremos funcionar como la palabra dice. Y sí pone autoridades el Señor en su iglesia. Pone sus autoridades. Los ancianos están para gobernar la iglesia, gobernarla en amor, gobernarla para edificación, ver por las necesidades del cuerpo de Cristo donde son colocados. Dice que se cuida de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí vemos la otra parte. Yo soy un creyente que estoy en una iglesia local. Los ancianos no vienen y dicen, ¿verdad? Aquí yo soy un anciano en esta iglesia local, por lo tanto quiero que me reconozcan. No, no es así. El anciano es reconocido por la iglesia. El anciano es reconocido. ¿Ve? Dice Pablo que ellos se establecían, pero esa persona no se imponía. El cuerpo la reconoce su función. Ahora lo vemos del otro lado. Yo soy un creyente que soy parte de esa iglesia local. Yo entiendo por la palabra que necesito someterme voluntariamente, no por obligación. Yo quiero someterme. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer, quiero aprender. Anhelo obispado. La palabra dice en Timoteo, ¿verdad? El que desea obispado, buena obra desea. Yo anhelo ser anciano. Es una buena obra. Por lo tanto, quiero aprender. Quiero, ¿verdad?
que en mi corazón, en mi vida, Dios sobre de tal manera que todas esas virtudes de Cristo, el carácter del Señor se manifieste, porque yo anhelo, yo deseo, eso es bueno. Y entonces yo como oveja también me someto voluntariamente, no con cólera, no renegando, no fastidiado, sino que yo me someto porque quiero crecer, quiero avanzar. Y cuando Dios me conceda la gracia de sobreveer una congregación local, entonces, ¿verdad? Le pido a Dios que también vengan vidas que quieran someterse. Muchas veces nosotros somos, ¿verdad?, parte de esa congregación local y no nos gusta someternos. Somos rebeldes. Se dice algo, yo lo quiero hacer así. Se ha dicho acá, pero yo no quiero. ¿Y por qué así? ¿Y por qué así? No hay un sometimiento de corazón, ¿verdad? Entonces, muchas veces, de repente, tenemos oportunidad de sobreveer por alguien y nunca hemos aprendido a someternos. Esto es muy importante para nosotros, hermanos. El someternos en amor a Dios y porque reconocemos que es parte del crecer y del madurar. Muchas veces la palabra viene con claridad a nuestras vidas en un área y nosotros debemos decir, sí, Señor, ayúdame, dame gracia. Yo quiero caminar en cada área de tu palabra que tú me vas dando luz. Yo quiero entrar, dame esa gracia. Muchas veces decimos, no, yo no quiero que sea así. Así no aprendí, así he caminado toda la vida, así voy a seguir. Un momento, estamos en el Señor. Queremos que su espíritu nos transforme. Queremos, ahora que yo soy simplemente un miembro que estoy creciendo, quiero someterme, quiero reconocer la autoridad y yo anhelo ser un anciano. Y cuando yo quiero ser un anciano, pues quiero servir al Señor con todo mi corazón, seguir aprendiendo, ¿verdad? Seguir recibiendo del Señor para edificar aquellas vidas sobre las cuales Él me pone, porque es para Cristo. No es para mí, ni para ti, es para el Señor. Y eso nosotros lo queremos. Dice que se somete uno voluntariamente, voluntariamente, no dice no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El que cuida lo hace con amor y lo hace con deseo, porque le interesa el alma de esa persona. No le interesa hacer sobre esa persona para mandonearla. Le interesa el alma. Le interesa que ese corazón prospere en el Señor y avance. Y eso queremos, hermanos. Queremos, ahora que somos miembros, aprendemos en humildad a someternos al Señor en los hermanos que Él pone en gobernar la iglesia local. Y anhelamos ser ancianos, deseamos que Cristo crezca en nosotros y que nos ponga sobre otras vidas. Y ahí también en humildad le servimos, seguimos aprendiendo, no estamos hechos. El anciano es una oveja más que necesita aprender del Señor, seguir también siendo corregido por el Señor y por todo lo que Él va permitiendo, pero lo hace en amor. Y todo lo que hace para ese cuerpo local, lo hace para edificación. Para edificación. Diótrefes estaba muy mal, pero nosotros tenemos por las Escrituras lo que Dios nos enseña. El gobierno de ancianos. Queremos funcionar como la palabra nos enseña. Y queremos, ¿verdad?, seguir aprendiendo del Señor. Dice el verso 3, respecto de apacentar la grey de Dios que esté entre vosotros, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ser ejemplo. Nosotros queremos ser buen ejemplo. A veces hemos sido mal ejemplo, hay que corregirnos. Hay que dejar de ser mal ejemplo y pedirle al Señor ser buen ejemplo, ¿verdad? Y el verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, él es el que va realmente a recompensar. Dice con corona de gloria, corona de gloria.
El pastorear a los hermanos no es un título, hoy es un título, ¿verdad? La gente quiere ser pastor, pero el pastorear, hermanos, es un servicio en amor, en sacrificio al Señor, porque consiste en llevar las almas a Cristo, llevarlas. Y eso es en entrega, eso es en oración, porque solo Dios puede hacer la obra, y eso es dándonos también a esos hermanos. Así que es precioso lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Y nos enseña aquí en esta tercera carta de Juan un mal ejemplo con Diótrefes, pero vemos también, ¿verdad?, la belleza de la palabra en guiarnos a lo que es sano en la fe, a que en cada iglesia local es necesario que los hermanos que van madurando, ¿verdad?, sean los ancianos y gobiernen la iglesia en amor, en servicio, delante del Señor, en responsabilidad. Vamos a terminar leyendo, vamos a regresar a tercera de Juan y terminar leyendo los últimos versos. Dice del verso 12, el verso 12 dice: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí hay otro buen ejemplo, Demetrio. Nosotros nos vamos a acordar de Gayo y de Demetrio como buenos ejemplos para nosotros. Demetrio también fue un buen ejemplo en la fe. Verso 13 al 15 dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Termina el apóstol diciéndole que no quería escribirle tanta cosa. ¿Sabe por qué? Porque él quería verle cara a cara. Ahora nosotros vamos a extrañar el vernos cara a cara, el abrazarnos, el darnos un abrazo sincero en el amor del Señor. ¿Cuántas veces hemos menospreciado las reuniones físicas? Y de repente estábamos cansados, o se cruzaba una mosca, se cruzaba un pájaro y ya no se iba a la reunión. ¿Cuántas veces, hermanos? Pues en este tiempo nosotros la vamos a aprender a apreciar. Qué importante es reunirnos, qué importante es hacer el esfuerzo si hay que movilizarnos, transportarnos y llegar. ¿Sabe por qué? Porque ahí donde se reúne el pueblo de Dios, Dios se manifiesta, se le exalta, se le alaba y se manifiestan las virtudes de Cristo, sus dones, y somos edificados en Él. Ahora nos permite aquí en Zoom, pero Él nos va a permitir regresar a esas reuniones físicas. Y cuando regresemos, hermanos, hay que apreciarlas. Que ese día haga calor, haga frío, llueve, tengo que viajar, tengo que ir, regresarme, no hay movilidad. Si hay movilidad, yo voy, porque quiero recibir del Señor y quiero alabarle y quiero bendecirle, quiero darle de mí y quiero también recibir, ser edificado con el cuerpo de Cristo en la iglesia local. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué lindo el apóstol, ¿no? Con los años que él tenía, porque ya era una persona bien anciana, y le dice: no, quiero verte cara a cara. No hay como ver el rostro del hermano, ¿verdad? No hay como ver el rostro, no hay como escucharle, no hay como alabar juntos al Señor. Gloria a Él, hermanos. Le amamos al Señor. Queremos amarle más. Queremos vivir para Él. Señor, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos llamado, por tu paciencia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu paciencia con cada uno de nuestros corazones, porque hasta aquí, Señor, nos has
transformados, Señor, pero deseamos más de ti, anhelamos más de ti. Continúa, Señor, continúa transformándonos a ti, continúa cambiándonos a Cristo. Queremos despertar a su semejanza y que tú cumplas, Señor, todos tus deseos en cada una de nuestras vidas.